Bueno, sin más, de mi parte, estoy a las órdenes para cualquier necesidad que tenga cualquiera de los participantes en esta sesión, al igual que el expositor y la dirección académica. Es para mí un placer, bueno, presentarles a la doctora Pavón, que ustedes ya conocen, que oficia de coordinadora de dirección y una de las directoras académicas de este curso, para poder presentar a nuestro excelente y flamante expositor del día de hoy. De mi parte, bienvenidos. Es un placer y un orgullo poder seguir contando con su presencia y su interés. Muchísimas gracias. Luz. Muchas gracias, Ismael. Buenas tardes. Vamos ya para nuestra cuarta jornada académica. Un gusto contar hoy con la presencia y con la compañía del doctor Iván Vega, médico nuclear de Colombia, especializado en México, actualmente médico de la Clínica de las Américas, asesor científico, coordinador científico de Ciclotrón Colombia, profesor universitario para Clínicas Sanitas y para la Universidad Autónoma de Bucaramanga, director científico de New Life Wells en Guadalajara y Colombia. Iván, un placer tenerte con nosotros. Eres un lector acérrimo de la medicina, de PET, y pues es un gusto contar contigo en este curso. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias al Comité de Educación Continuada de las BIM por invitarme a dar esta charla acerca de un tema que es tan apasionante. Yo comienzo diciéndoles que en el año 1999, R3 o R4, me pidieron que hiciera una charla acerca del uso de la medicina nuclear en carcinoma de próstata y la charla era de 25 minutos y me sobraron 20 minutos porque no había mucho que decir. Realmente, aparte de la gamografía ósea, en ese tiempo no había nada que decir. Afortunadamente, el crecimiento ha sido tanto de nosotros en la imagen molecular como también en las terapias y en el cómo encarar, incluso desde el punto de vista de radioterapia, esta patología. Me encargaron de hablar de indicaciones de la historia clínica y vamos a ir viendo cuáles son las indicaciones con lo prometido que es deuda, con lo prometido que es deuda, que es el artículo del uso apropiado del PET-CT con PSMA. Este es la clínica Las Américas A1 en Medellín. Tenemos más o menos desde el año 2009 con estudios PET. Hemos hecho alrededor de 70.000 estudios PET. Primero un PET Gemini, luego un Siemens. Primero iniciamos en el año 2017 con Colina para próstata. Alcanzamos a hacer como 500 estudios. Y desde el año 2019 tenemos PET-PSMA. Estamos haciendo aproximadamente 16 pacientes semana. Llevamos aproximadamente 1.200 pacientes realizados. Tenemos nuestro equipo y nuestro importante grupo de personas entre médicos nucleares, radiólogos, tecnólogos, ingenieros biomédicos y físicos, tecnólogos, etc. No tengo un conflicto de interés, las imágenes son de nuestra organización. Comenzamos de una vez al grano, con el artículo que le da pie a toda esta presentación. Se reúnen los expertos, entre ellos, por ejemplo, el doctor Michael Hoffman, José Yabar, y determinan cómo, dándole un puntaje de 1 a 10, con la bibliografía de soporte, con los usos y utilidades y con su experiencia y a través de guías previas, determinan unos escenarios clínicos que son los que tenemos aquí del lado derecho, de estadiaje inicial, de recurrencia bioquímica y de resistencia a castración, y le dan un puntaje de 1 a 10 a cada uno de estos escenarios, que son los que vamos a ver de aquí en adelante. El primer escenario pues es una lesión, o perdón, un incremento del antígeno prostático sin que tengamos una lesión maligna. El segundo escenario es el cáncer ya diagnosticado pero de bajo riesgo, luego de alto riesgo, luego del de alto riesgo o riesgo intermedio con imágenes convencionales dudosas. Algunas enfermedades de reciente diagnóstico con enfermedad metastásica diseminada
la recurrencia del antígeno prostático luego de cirugía o de radioterapia, y los escenarios de resistencia a castración, por ejemplo, un resistente a castración M0 en enfermedades, en imágenes diagnósticas, evaluación de la respuesta a la terapia, y aquí ven los puntajes que le dieron a todos estos escenarios. Fíjense que no hay ninguno en 0, eso es muy importante, pero tampoco hay ninguno en 10. Yo mismo sí le puse uno a un escenario de 10 y lo vamos a ver más adelante. Yo no voy a hablar de este escenario que es el de bajo riesgo, porque raramente es apropiado. Había un cirujano que a mí me decía que la peor manera de dañar un método de diagnóstico es utilizarlo en lo que no está indicado. También decía que él operaba, que él se ganaba su dinero y el pan de cada día con los pacientes que operaba, y se ganaba la buena fama con los que dejaba de operar. Definitivamente aquí hay que dejar de hacer este escenario que no nos genera sino falsos positivos o negativos y deteriora el método como tal. Voy a zanjar de una vez la diferencia desde aquí para allá, la diferencia entre imágenes de galio, con galio 68 y flúor 18, determinando que existen múltiples artículos que han evaluado cabeza a cabeza los dos radiofármacos, y casi siempre terminamos exactamente en lo mismo, que el galio, que el marcado con flúor 18 es mucho más sensible, un poco más específico el galio, pero es mucho más sensible, por ejemplo, para la recurrencia bioquímica local, todos los marcados con precisamente el 1007, porque precisamente la eliminación renal limita cuando estamos utilizando galio 68, o el DCFP, como en este caso. También es cierto que con respecto a la dosimetría no hay ninguna diferencia significativa. Este otro artículo que mira el anterior era en estadiaje, esto es en recurrencia, dependiendo del nivel de antígeno prostático, tampoco existe una diferencia muy significativa entre las dos moléculas marcadas con galio o con flúor 18. Si bien es cierto, obviamente los marcados con flúor 18 son un poco más sensibles, pero no hay una diferencia. Con respecto a cómo hacemos los reportes, hay que tener varios puntos filosóficos, y a mí me gusta siempre hablar de este punto. El PET en oncología, sea la que sea, lo único que hace, o lo más importante que hace, es definir en cualquier momento de la enfermedad si vamos a tratar el paciente local o sistémico. Es lo que hace el PET, ya sea con FDG, y en este caso con PSMA no es la excepción. Hay que entender que el cáncer de próstata tiene una progresión lenta, y que no podemos o no debemos en ese escenario adelantarnos en el tiempo o poner al PSMA como protagonista principal de la evaluación completa del paciente. El adelantar terapias en el cáncer de próstata con ese crecimiento lento nos limita hacia el futuro tratar al paciente con otras terapias. No hay que contraponer los criterios con los que nosotros evaluamos nuestro estudio, con sensibilidad, especificidad, valores predictivos, a los criterios pronósticos tradicionales de sobrevivencia global, sobrevivencia libre de progresión o bioquímica, y acordarnos del famoso fenómeno de Will Rogers, que si yo incremento la sensibilidad del estudio en cualquiera de las etapas, voy a pasar pacientes de una etapa a la otra, y sin embargo esto no va a tener ninguna incidencia en el pronóstico. Hay que contarnos de esto antes de iniciar cualquier tipo de interpretación con PET. Por otra parte, antes de iniciar la interpretación tenemos que definir cuál es la indicación, cuál es la pregunta que nos están haciendo, qué es lo que vamos a buscar, saber los poderes o falencias de cada una de las dos moléculas que estaremos usando, ya sea con galio 68 o con flúor 18, conocer las variantes normales, pero lo más importante, conocer la historia natural de la enfermedad, por dónde se disemina el cáncer de próstata,
yo no voy a darle una enfermedad metastásica con un PSA de 7 a un paciente que me dice que tiene una metástasis pulmonar de entrada. Entonces hay que conocer la historia natural de la enfermedad, hay que conocer cómo es la biodistribución de las diferentes moléculas. Creo que de esto ya hablaron anteriormente, pero hay que conocerla para saber exactamente de qué estamos hablando. Hay que conocer, antes de empezar la interpretación, cuáles son los pitfalls o las variantes benignas que podemos encontrar desde enfermedades granulomatosas, desde las captaciones habituales que vemos en los ganglios de tipo del sistema simpático, bronquiectasias, sarcoidosis, meningiomas, tumores desmoides, schwannomas, etcétera, y cuáles son los hallazgos, que son muchos los que hemos encontrado cuando estamos evaluando con PSMA, por ejemplo, cánceres de pulmón, sobre todo carcinomas del tracto genitourinario, sarcomas, carcinomas rectales, muchos cánceres de tiroides, y esto tenemos que tenerlo en mente mucho antes de iniciar la interpretación, así como la biodistribución normal. A la derecha tenemos obviamente una molécula, un PET marcado con galio 68, PSMA, por la eliminación urinaria, por la baja actividad que tenemos a nivel hepático, y a la izquierda un PET marcado con flúor 18, con ausencia de eliminación en la vía urinaria e incremento de actividad en el hígado. Es muy importante, vuelvo y digo, la extensión, cómo se disemina el cáncer de próstata, cómo es la historia natural de la enfermedad. Tenemos que tener esto en mente, que el 80% de los pacientes al momento del diagnóstico, el tumor está confinado ahí. No tenemos por qué con el estudio PET-CT incrementar este valor, porque ya sabemos que estamos entonces haciendo una sobreestadificación del paciente. Más o menos el 60% de las metástasis, que corresponden al 15% total de los pacientes, son regionales, ganglionares, y solamente un 5% al momento del diagnóstico son metástasis a distancia. También tenemos que entender cómo es que el cáncer de próstata pasa de ser una enfermedad controlada desde el punto de vista de que se controla el antígeno prostático, y luego cuando pasamos a descontrol, cuando pasamos a ser cuando pasa a ser una enfermedad resistente a la castración, ya tenemos que utilizar otras técnicas terapéuticas sistémicas, dependiendo también del estadiaje en ese sentido. Por eso es muy importante no adelantar en terapias. Las terapias tienen que ser secuenciadas, y tenemos que saber que no podemos pasar directamente al lutecio PSMA sin haber hecho, por ejemplo, un simple bloqueo hormonal. No podemos pasar con la darolutamina sin haber probado primero precisamente la terapia de privación androgénica, etcétera, etcétera. Tenemos que tener esta secuenciación en mente al momento de hacer el diagnóstico, porque si nosotros determinamos que es un paciente con alto volumen metastásico, de pronto no sabemos si es resistente, pero sí alto volumen, de pronto iniciamos la terapia en esta área y hemos perdido todo lo de atrás, y en ese sentido hay algo que se llama el back-to-back, volver atrás con moléculas que precisamente ya no, aparentemente no funcionaron, pero el estudio PET-CT PSMA puede a veces, por la sobreestadificación, producir esto. Comenzamos nuevamente con nuestra secuenciación. Vuelvo y digo, son 11 escenarios clínicos, 5 de estadiaje inicial, 3 de recurrencia y 3 de resistencia a la castración. Yo los reorganicé de esta manera, teniendo en cuenta el puntaje que le dieron a cada uno de los escenarios. 3 sobre 10 para caracterizar el incremento anormal del antígeno prostático, buscando una lesión tumoral primaria. 8 sobre 10 para el estadiaje de muy alto riesgo, 4 sobre 10 para el de bajo riesgo, para el de riesgo intermedio con una imagen convencional dudosa. 9 sobre 10, lo más elevado,
lo característico del PET-PSMA para lo que más se ha usado desde el inicio, que es para la persistencia y la elevación del antígeno prostático o la recurrencia bioquímica que llamamos. Y a la derecha encontramos una serie de datos que nosotros sí o sí tenemos que tener para interpretar cada uno de los escenarios. Entonces, nosotros tenemos que tener, lo voy a ir viendo, lo voy a ir hablando más adelante, pero para darles un ejemplo, tenemos que saber qué pasa con la resonancia magnética cuando estamos en el escenario de una elevación del antígeno prostático sin un tumor primario. Tenemos que saber cómo ha sido la evolución del antígeno prostático. Por ejemplo, para la persistencia de la elevación del antígeno prostático, tenemos que saber incluso cómo fue la descripción quirúrgica, cómo fue la secuencialidad del antígeno prostático, y cómo vamos a reportar el PROMIS o el PROMISE, como lo quieran llamar, en ese sentido. El segundo escenario, los segundos escenarios, evaluación de la respuesta a la terapia. No estamos muy acostumbrados a esto en antígeno prostático, pero eso es un escenario que está ahí y ellos catalogaron de una utilidad de 5 sobre 10, quiere decir que puede servir en la mitad de los casos en los que esté indicado. Resistencia a la castración con metástasis negativas en imágenes diagnósticas, 7 sobre 10. Para este caso, por ejemplo, para tener en cuenta al interpretar, tenemos que saber cómo fue la secuencialidad de las imágenes diagnósticas. Y para definir terapia con lutecio, ese es el que yo le doy un 10 sobre 10, porque cuando el paciente se hizo resistente a la castración y cuando ya hemos agotado toda la secuencialidad de terapias de las que les hablé anteriormente, pues no le queda sino esta opción, y ahí sí tenemos que saber, por ejemplo, cuál fue el grado histológico inicial, ¿cierto? ¿Qué terapias sistémicas se utilizaron? ¿Cuál fue la secuencia? Y si verdaderamente el paciente es resistente o no es resistente a esta castración, e incluso comparar con imágenes convencionales. Tenemos que tener en cuenta para la interpretación cuáles son las bases moleculares, saber que un antígeno, que un ISUC o un nivel de Gleason muy bajo corresponde a una enfermedad tumoral, pero sin rearreglos de mutaciones. A medida que avanza el ISUC, tenemos rearreglos de más mutaciones que nos van a colocar en un escenario mucho más desdiferenciado, en el cual tenemos muchísima mayor actividad de la molécula con PSMA, y que luego que hay una desdiferenciación, tumores neuroendocrinos, los BRCA totalmente positivos incluso, pueden llegar a tener una actividad con flúor 18-FDG, que en algunos escenarios habrá que combinar con lo que tenemos. La primera indicación, caracterización de lesiones primarias con elevación del antígeno prostático, que ellos catalogan de un 3 sobre 10. Tenemos que recordar este artículo que nos habla de que 21 pacientes fueron llevados a la localización mediante PET-CT con galio 68. Tenemos que recordar que en este caso ellos hicieron un análisis de cuáles eran el Gleason de estos 21 pacientes, y cómo a medida que incrementaba el Gleason hasta 8, 9 y sub 4 aproximadamente, había una elevación progresiva también del submáximo en una relación directamente proporcional, y luego como hacia el 10, desdiferenciación, existe una disminución del sub, por ende la concentración, por ende los receptores PSMA. En este caso hubo un falso negativo de un tumor tipo acinar que se ha reportado así. Este trabajo tuvo una sensibilidad del 67%, pero una especificidad muy elevada para actividad tumoral, con unos valores predictivos relativamente elevados y un submáximo de corte para definir malignidad, es decir, actividad tumoral de 6.5 en adelante. Este es un caso que yo les presento, en el cual de 70 años un paciente tenía una elevación progresiva del antígeno prostático, 10.6, 11.5. Unos meses después, la resonancia magnética nos hablaba que era un PIRADS3 algo dudoso, posiblemente con infiltración a vesículas, no lo sabíamos, no se sabía. Hacemos el estudio PET-CT-PSMA. Este paciente fue operado sin biopsia. Le hicieron prostatectomía sin biopsia,
Al final fue un adenocarcinoma de próstata Gleason 4+3. Para nosotros fue reportado como un primary 5 multifocal con un PROMIS T2 M multifocal N0 M0. No tenía metástasis, la cirugía fue totalmente, entre comillas, curativa para este paciente. Tuvimos en cuenta los parámetros que tenemos aquí a la derecha para interpretar, ya vamos a ver algunos de ellos. Y hay que correlacionar perfectamente el nivel de subfinal, que fue de 14.5, con un Gleason 4+3 que pueda estar dentro de lo que ya conocemos. Este es otro trabajo que fue muy similar, fue evaluar a aquellos pacientes, 58 pacientes que tenían una resonancia magnética multiparamétrica invisible a lesiones tumorales. 58 pacientes, en este caso la resonancia magnética tuvo una sensibilidad o la aparente localización de 90%, el galio 68, 93%, bilateralidad en el PSMA de 42% y la enfermedad multifocal en 34%, obviamente mucho más sensible y específico. Este es el gran trabajo que tenemos multicéntrico, el Primary 2, ahorita les hablo del Primary 1. El Primary 2 determina los niveles de actividad o de concentración o de receptores PSMA y la caracterización focal o no focal de la captación dentro de la lesión para correlacionarlo con aquellas resonancias magnéticas que son catalogadas PIRADS2 o con banderas rojas o PIRAD3. Ya lo conocen ustedes, vamos a ver en esta diapo, que es lo que más me gusta, cómo se determina que el score 1, 2 y 2 son negativos para malignidad. Las captaciones o la actividad 3, C, patrón C, 4 y 5 son positivas para la malignidad o fueron positivas para malignidad con este patrón. Fíjense ustedes que cuando el patrón es focal, y el SV máximo empieza a subir los dos parámetros, la especificidad y la probabilidad de que sea cáncer de próstata comience a elevarse. No así cuando el patrón no es focal, cuando no existe ningún patrón en estos casos. Este trabajo fue es el que sigue determinando que el PET puede tener un uso en el escenario primario de caracterización de estas lesiones cuando hay elevación del antígeno prostático. El área bajo la curva para el primary fue muchísimo mayor, elevado para el PSMA versus la resonancia magnética, y hubo migración de pacientes que eran indeterminados por resonancia magnética, por PIRADS, para ser o negativos o positivos, lo que permitió tomar mejores decisiones en este caso. Este es otro paciente que les presento. Miren ustedes que tenía 3 años de seguimiento con 3 biopsias negativas, con un antígeno prostático que venía elevando de 3.5 a 8.7 a 12.5 en un tiempo relativamente corto. La resonancia magnética era un PIRADS 3. Este paciente fue llevado a prostatectomía total sin biopsia. Fueron un Gleason 4+3, un Primary 4/5. No teníamos aparentemente por TAC, aunque sí por resonancia magnética, una alteración morfológica. Y el PROMIS fue un T2 N0 M0. Este paciente también fue llevado a cirugía total, con curación total. Este es el segundo escenario, el escenario de la estadiaje, ¿cierto? Es paciente que, vuelvo y digo, pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo, o con sospecha en imágenes convencionales. Les presento un paciente que tiene 69 años, que tenía un Gleason 3+4, un antígeno prostático de 42, es un alto riesgo. Este paciente aparentemente sí tenía lesiones metastásicas. Ahora más tarde hablamos de los UBUs, de las captaciones focales con el PET 1007. Nosotros hacemos PSMA 1007. Y sí, la diferencia la hizo esta lesión, una captación o una actividad que correspondía sin alteración morfológica después en una resonancia a una invasión
del sistema nervioso central en la meninge, que no es infrecuente en el carcinoma de próstata. Lo más importante en este caso es que obviamente cambiamos totalmente el manejo, iniciando incluso radioterapia dirigida al sistema nervioso central. Se reporta que el PET-PSMA en el estadiaje cambia hasta en el 27% de los pacientes de alto y muy alto riesgo. Esta diapo yo creo que ya la presentaron algunos, pero ¿por qué se utiliza el PET-PSMA? Ya lo sabemos, porque en el momento del estadiaje la gammagrafía ósea tiene una sensibilidad muy limitada cuando el antígeno está por debajo de 10, incluso con antígenos por encima de 20, cuando un PET-PSMA resulta muy positivo, la gammagrafía ósea no lo es, y asimismo la tomografía computarizada no tiene ese valor miren la sensibilidad tan limitada de la tomografía, aunque tenga una especificidad muy alta, para determinar si la enfermedad está localizada o no localizada. Tenemos el artículo que digo lanza al estrellato, al PET-CT-PSMA para estadiaje, por decirlo así, el PRO-PSMA, ¿cierto? En el que ellos determinan en 302 pacientes de alto riesgo cómo se cambió específicamente el manejo en el 27% de los pacientes luego de que se hizo el PET-PSMA al comparar con imágenes convencionales. La guía de la NSSN a partir del 2023 indican que se puede utilizar el PET-PSMA para el estadiaje. Y no considerado con esto porque es muy importante y los diferentes staff urooncológicos siempre se pone esta pregunta o esta pregunta a consideración. No consideran que las imágenes convencionales sean un requisito previo para solicitarlo, ¿cierto? Aunque todos sabemos que todos los protocolos de tratamiento sistémico oncológico se basan en imágenes convencionales gammagrafía y TAC. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a patinar y empezamos a determinar que de pronto habría que hacerle tomografía, lo digo porque en algunos escenarios lo he escuchado, tomografía o resonancia, incluso después de haberle, o gammagrafía, después de haberle hecho un PET-PSMA para poder tomar una determinación de acuerdo con el estadiaje inicial del paciente para poderlo tratar. El PRO-PSMA pues, nos muestra una altísima sensibilidad y especificidad, de acuerdo con la tabla, con la publicación, mucho más elevado obviamente para la PET-PSMA versus las imágenes convencionales, la combinación de todas estas imágenes convencionales. Este es un paciente que tenemos de 59 años de edad que inicia con un carcinoma de próstata con un Gleason 4 más 4, antígeno prostático de 38. Este paciente tenía ya por TAC ganglios linfáticos retroperitoneales y uno dice, bueno, y entonces en este paciente, ¿para qué terminamos haciéndole un PET-PSMA? Este lo determinamos como un PROMIS T3B, tenía compromiso de la vesícula seminal. Por ahí tenía ganglios linfáticos pélvicos, aquí obviamente múltiples y retroperitoneales, una enfermedad multimetastásica también ósea. ¿Para qué le hicimos el PET-PSMA si ya conocíamos que tenía la enfermedad? Resulta que nosotros tenemos la capacidad y debemos, sí o sí, reportar el volumen tumoral. El volumen tumoral es muy importante para los tratantes para poder definir en algún momento qué tipo de terapia se le va a dar al paciente, porque existen puntos de corte para definir alto volumen o bajo volumen. Dependiendo de ellos, ustedes conocen los protocolos Stampede y el Charted que definía este valor para saber si el paciente iba con dupleta de ADT o con taxanos. No. Y entonces tenemos este trabajo que sale en el 2021
y en el que nos dice, venga, nosotros podemos evaluar el volumen con PET-PSMA. Pero el volumen o el bajo volumen, estas personas tomaron 85 pacientes con alto volumen que habían ido al protocolo CHART-TIP y 20 con bajo volumen, perdón, 20 con alto y 85 con alto volumen, y determinaron que ese volumen había sido evaluado por tomografía, lo equipararon al volumen funcional, en este caso, el volumen funcional, y cada vez que, ese es un artículo que yo, cada vez que tenemos la oportunidad en el staff de urooncología, les digo, este paciente usted puede decir que sí es de alto o de bajo volumen con tomografía, pero es mucho más exacto con PET-PSMA, y nosotros sí estamos en capacidad de decir, con una diferencia de 40 centímetros cúbicos, cuando evaluamos el volumen, que este paciente va al protocolo CHART-TIP o STAMP-TIP, cualquiera de los dos, con esta característica, y no hay necesidad de hacer tomografía o gamografía. En este caso también hubo otro punto importante, y es que alguna enfermedad diseminada resultó ser unifocal en este grupo de pacientes que determinó muy bien el PSMA, pero eso fue un downstaging, aunque también hubo un upstaging de aproximadamente un 45%. Tenemos este paciente para estadiaje de muy alto riesgo, diagnosticado en septiembre del 2022. Este estudio creo que fue hecho más o menos en marzo del 2023. Gleason 4+3, le dieron una dosis ya de acetato de leuprolide. Le habían hecho una cirugía previa de hiperplasia en el 2013, no le habían hecho linfadenectomía ni orquidectomía, y una resonancia magnética mostraba algo de hiperplasia, la gamografía ósea negativa. El antígeno prostático inicial de 24.3, y después de la dosis de leuprolide, pues obviamente baja a 0.75. Esto nos pone en una situación difícil porque no sabemos qué tanto efecto tiene el bloqueo sobre la estadiaje inicial. Sin embargo, este paciente tenía al momento del diagnóstico no solamente el compromiso local con extensión a la vesícula seminal, sino que tenía algunos ganglios linfáticos. Por eso lo habíamos determinado T3B con un N1 positivo. Teníamos que tener en cuenta estos datos para hacer la interpretación. Cuando hacemos el estudio, cuando vemos la parte morfológica, vemos que existe una lesión ósea con alteración en la densidad, que por esto nos cambia a M1. Este paciente pasó de ser de un T4 a ser un 3B, T4 por resonancia, 3B por PET, pero pasó a ser de un M0 a un M1 oligo. Este paciente se le determinó una terapia trimodal, cirugía más bloqueo durante un año, más SBRT dirigida solamente a esta lesión del sacro. ¿Qué pasa con las lesiones que nosotros determinamos al momento del diagnóstico y del estadiaje, que son únicas? Esas pacientes pueden ir a terapia con SBRT, y algunos artículos como este, que es el Oriole, en su fase 2, determinó que las imágenes moleculares del PSMA son adecuadas para separar a aquellos pacientes que tienen una lesión única que puede llegar a ser tratada. Bueno, puede llegar a ser tratada, pero ¿qué tiene que ver eso con la supervivencia? Pues ellos siguieron estos pacientes hasta 2 años y observaron que aquellos pacientes que fueron tratados por esas lesiones únicas tuvieron mejor supervivencia libre de progresiones y mejor supervivencia global que aquellos que no fueron tratados han tenido lesiones únicas. Por eso es importante reportar y saber cuando una lesión es única, determinarle cuando es única o cuando es una enfermedad múltiple. Creo que ya hablaron del PROMIS y el PROMIS 2, pero voy a hacer un repaso nuevamente. Ya les hablé del Primary. El PROMIS 2 para mí es el artículo que tenemos que leer una y otra vez, porque nos hace un resumen de absolutamente todo lo que tenemos que saber para interpretar y además nos hace lo siguiente, nos homogeniza a todos en un solo punto para que todos reportemos de la misma manera. Y esto tiene, como lo vamos a ver, lo que acaban de reportar en ASCO,
unos valores predictivos pronósticos muy interesantes. Tenemos el primary, ellos hablan del primary, los 5 patrones de captación en las lesiones primarias, que hay que reportarlas, siempre y cuando el paciente no haya recibido ninguna terapia adicional. Ellos nos hablan de la captación o la concentración de receptores PSMA con respecto al PSMA score en 3 niveles, como ya lo vimos, creo que ya lo hablaron de esto en una charla previa. Por debajo del pool vascular, igual al pool vascular, por debajo del hígado o de la parótida, dependiendo si estamos utilizando PSMA 1007 o con galio 68, o igual por arriba de la glándula parótida. Es importante tener en cuenta, con respecto al primary, decir que es una evaluación TNM de imagen molecular de T0 a T4, incluyendo la recurrencia, de N también, de N0, N1 y N2 cuando es extensión ganglionar regional, y ya cambiamos con alguna extensión ganglionar por arriba de la cadena ilíaca, perdón, a la altura de la cadena ilíaca común, que sea N metastásico, pero ya corresponde a un MA. No voy a entrar explicando cada una de las cosas. Este protocolo, esta publicación además nos habla de cómo podemos evaluar la respuesta a la terapia. Nos dice que tenemos una enfermedad progresiva cuando hay un incremento del volumen tumoral mayor al 30%, o cuando hay 2 o más nuevas lesiones, o cuando hay una nueva lesión positiva asociada con incremento de la clínica y laboratorios del PSA. Al igual que nos habla del RECIP, cualquiera de las 2 formas que lo podamos reportar, yo prefiero reportar RECIP de esta manera, con una enfermedad progresiva por encima de 20% o nuevas lesiones, una enfermedad de una respuesta parcial con disminución del 30% sin nuevas lesiones, una respuesta completa que casi nunca la vemos cuando desaparece todo, y las otras situaciones corresponderían con una enfermedad estable entre 20 de crecimiento y 30 de disminución. Tenemos un caso acá de un paciente reciente de hace unos días aquí. Esto es para la manera de cómo reportar los estudios, qué puntos tenemos que tener en cuenta para hacer ese diagnóstico. El Gleason inicial, la probabilidad pretest clínica de extensión, la extensión local, y ahorita al final hablamos del RATS. Este es un carcinoma de próstata con células en anillo de sello, ojo bien, diagnosticado recientemente, Gleason 5+4, le iniciaron ya una dosis de leoprolide, no le habían realizado ningún tipo de terapia y lo mandan para un estadiaje. Lo primero que tenemos que determinar es conocer lo que dice la resonancia magnética, porque si nosotros vamos a encontrar una lesión focalizada, tenemos que ayudarle al cirujano, al urólogo, a determinar si el paciente lo puede llevar a prostatectomía, ¿por qué no? O si es necesario hacer radiación o extenderse de acuerdo a con lo que hable uno o determine o encuentre uno, con la radioterapia mucho más extendida en la cavidad pélvica, como tradicionalmente lo hacen los radioterapeutas. Entonces teníamos este paciente para estadiaje inicial, hacemos la imagen de fusión con resonancia magnética, tenemos que evidentemente el mejor corte para evaluar la próstata es el sagital, aquí está la fusión con resonancia magnética. Vemos que evidentemente tenemos actividad en la vesícula seminal del lado, por lo menos en la base de la vesícula seminal del lado izquierdo, ya lo hace positivo, y tenemos otras áreas sospechosas que debemos evaluar. Esta ya saben ustedes qué es. Al hacer los cortes nos damos cuenta que es la actividad habitual de ganglios simpáticos, el ganglio estrellado, y esta es la que tenemos que determinar si es una enfermedad metastásica única, además de considerar esta otra actividad a ver si se trata de una enfermedad multiplicada. Evidentemente no tiene ninguna alteración ósea en esa lesión del segundo arco costal. Se había reportado esto en tomografía previamente, no tiene actividad.
debe ser un islote óseo totalmente benigno. Este paciente lo describimos de esta manera. Nosotros siempre reportamos el volumen tumoral porque es un punto importante, por lo menos en nuestro centro, para determinar si el paciente va a ser llevado a radioterapia, y el volumen para ellos es muy importante. Siempre reportamos si existe o no existe enfermedad extraprostática, si compromete o no compromete el recto, el plano de clivaje con estas estructuras. La otra actividad que estamos viendo en el lóbulo prostático del lado derecho, en este caso no hay absolutamente nada más que reportar en una enfermedad básicamente limitada a la próstata. Vemos que nosotros en nuestro centro interpretamos de manera conjunta con radiólogo. El radiólogo hace su reporte de la parte tomográfica para los hallazgos tomográficos. Y tenemos que esta es la impresión diagnóstica nuestra, compromiso de todo el lóbulo prostático izquierdo, con invasión a la vesícula seminal, no existe compromiso ganglionar. Hacemos la clasificación del PROMIS, la versión 2 T3B por el compromiso de la vesícula, posiblemente múltiple por la actividad que estamos viendo en el lóbulo prostático del otro lado, N0, M0. Esta es la manera como lo hacemos, teniendo en cuenta obviamente los datos clínicos. Recordamos rápidamente otra vez el PROMIS, la extensión, acordándonos que este ganglio que tenemos acá ya pasó a ser metastásico M1A, perdón, el de la cadena ilíaca común. Aquí lo vemos, este ya pasó a ser metastásico. Y este era el trabajo del que les estaba diciendo. Este trabajo lo presentan ahorita en ASCO. Ellos determinaron 1.612 pacientes de todos los estadios cómo fue la supervivencia global. Hicieron un nomograma y miraron de para atrás cuáles eran los factores que mayormente intervenían en la supervivencia global en varios escenarios, ¿cierto? Y esto fue lo que encontramos. Todos estos pacientes obviamente fueron evaluados con volumen tumoral y por actividad tumoral, ¿cierto? Los clasificaron como de alto y bajo riesgo por PET-PROMIS. Fíjense cómo el PET-PROMIS puede determinar, separar totalmente las curvas de supervivencia en absolutamente todos los pacientes, en los de estadiaje inicial, en los de la recaída bioquímica, en los sensibles a castración y en los resistentes a castración. Por eso es importante que nosotros unifiquemos la interpretación, y a mí me parece que lo más importante, la forma más importante es esta. Las conclusiones de este trabajo, que está todavía recolectando muestras. Esto fue simplemente una visión preliminar. Fíjense cómo la predicción de supervivencia global en el nomograma del PET-PROMIS en comparación con otras herramientas de riesgo, como el puntaje de riesgo europeo de la NCCN o del STAR-CAP, fue evidentemente superior. Esto que casi que echa por la borda lo que hemos dicho todo el tiempo acerca del fenómeno de Will Rogers, pero hay que analizarlo más hacia adelante. El cenit, o el punto más importante, o la indicación más importante del PSMA es esta, el estadiaje inicial. Los expertos le dan un puntaje de 9/10, y nosotros tenemos que, para interpretar estas imágenes, conocer qué fue el Gleason, el tipo histológico, la descripción quirúrgica, cuál fue el bloqueo, cómo fue la secuencialidad del antígeno prostático, cómo es el PSMA score que nos da la imagen. Acordarnos que los falsos positivos adelantan terapias, que hay que hacer, por ejemplo, como en este caso, una imagen tardía cuando hay elevación del antígeno prostático y no encontramos la lesión, ojalá en el lecho prostático, si el paciente no ha sido irradiado. Y recordarnos que el estudio puede ser mucho más sensible que específico. Tenemos varios escenarios. Por ejemplo, este paciente de la izquierda con una recurrencia con un antígeno de 14.8,
¿cierto? Multimetastásico, ¿cierto? Una enfermedad de alto volumen, este paciente posiblemente va a ADT más o quimioterapia sola. Este es un paciente con una recaída local, con un antígeno prostático de 8. Este paciente va a radioterapia local de rescate. Y este paciente de la derecha es mucho más interesante. Este tiene un antígeno prostático de 0.36. Toda la imagen fue negativa y vemos únicamente un ganglio linfático activo con sobreexpresión de receptores PSMA. Este paciente puede existir el cirujano que diga voy por él, lo rescato quirúrgicamente. También puede haber rescate de radioterapia, pero lo más importante es que de todas maneras estos pacientes no los dejan sin cubrimiento por aproximadamente 6 meses. Aquí vimos una captación que no fue reportada, una actividad que no fue reportada, porque posiblemente corresponda con lo que vamos a hablar un poquito más adelante, los UVUs. ¿Por qué hacer PET para la recurrencia bioquímica con imágenes negativas? Porque esto nos determina qué hacer o qué seguir con el paciente, cómo es el proceso siguiente. Esto lo determina muy bien las guías de la NCCN, y volvemos a lo mismo. Determinamos si vamos a tratar localmente al paciente o sistémico. Local o sistémico, hay que acordarse de esto, teniendo en cuenta que para la recaída ni la gammagrafía ni las imágenes convencionales tienen la sensibilidad suficiente para lograr un impacto en el manejo, cambiar la historia natural de la enfermedad. Algunos metaanálisis han demostrado, este es alguno de ellos, que la tasa de detección de las moléculas marcadas, en este caso con flúor 18, son evidentemente muy altas para encontrar el área de la recurrencia, para tratarla, ¿cierto? Con algunos niveles muy bajos de sensibilidad, perdón, altos de sensibilidad, con antígenos por debajo del 0.5, que va incrementando a medida que se eleva el nivel de antígeno. En este trabajo, la sensibilidad del PSMA 1007, todos lo sabemos, es mucho más elevada, fue mucho más elevada para este tipo para la recurrencia bioquímica. Este fue con galio 68. Este trabajo fue interesante porque lo siguieron, fueron 635 pacientes positivos. Aquí tenemos los niveles o la tasa de detección de acuerdo con el antígeno, el porcentaje de detección de acuerdo con los niveles de antígeno prostático, 0.5%. Fue el 38% de los pacientes, llegando a mayor de 5, de 97%. Pero lo interesante de este trabajo fue que estos pacientes fueron tratados, y después de tratados, el antígeno prostático, a donde dijo el PET, estos pacientes disminuyó el antígeno prostático en el 80% de los pacientes, más del 50%, lo que indica que es verdaderamente específico. Aquí tenemos un casito de una recurrencia local que verdaderamente las imágenes convencionales ahí, como decimos en Colombia, pierden el año totalmente. Una actividad fisiológica normal de los ganglios parasimpáticos. Esto obviamente fue determinado como un TRM1, N0M0, y este solo requirió rescate con radioterapia local. Este es un paciente de 69 años con un adenocarcinoma de próstata del 2018, Gleason 3+4, resonancia magnética de pelvis PIRADS 4, todo negativo para metástasis. Se trató con prostatectomía. No conocíamos los bordes, esto es muy importante, no conocíamos los bordes quirúrgicos. No recibió bloqueo hormonal, con un antígeno prostático inicial de 14.91 que bajó, este es el NADIR, 0.03, y con un incremento de 0.27 se le hizo un PET-PSMA que mostraba actividad tumoral viable en el lecho prostático, era a la derecha. Este paciente luego tuvo pérdida de seguimiento, este paciente no se quiso tratar. Luego hubo un ascenso en este año del antígeno prostático a 0.6. Hacemos el estudio, vemos que la lesión que estaba reportada inicialmente incrementa de una manera muy importante su sobreexpresión de receptores, lesión única, y vemos otra lesión
que estaba localizada en el flanco derecho izquierdo del abdomen. Posible metástasis muy raro. La historia natural de la enfermedad nos dice que por ahí no es. El nivel de antígeno nos dice por ahí no es. Eso no puede ser positivo, así no se disemina el cáncer de próstata. Evidentemente esto se trataba de un vaso accesorio y esta es la manera como se reporta una progresión en esa lesión en el lecho prostático a la derecha con recurrencia local sin compromiso a distancia, un PROMIS TR N0 M0 sin progresión con respecto al estudio previo desde el punto de vista de que no hay mayor volumen tumoral, y una lesión benigna con un PSMA RATS 1/5. Ya en adelante vamos a hablar del RATS. La otra indicación, evaluación de la respuesta a la terapia. Los expertos dijeron que aquí era una moneda al aire, la podemos usar o no la podemos usar. Y yo ya les voy a decir por qué sí o por qué no. Pues por qué no, porque es una enfermedad que si no es rescatable bajo ninguna circunstancia, sigue siendo sensible a la castración, así tenga toda esta cantidad de metástasis, no tiene caso hacer estudios PET-PSMA para seguir estos pacientes mientras vaya controlándose la enfermedad desde el punto de vista bioquímico. Pero lo importante es pensar qué vamos a hacer con esta enfermedad así diseminada cuando le pidan al radiólogo que haga una evaluación RECIST. Digan, venga, le estamos dando terapia, 3 ciclos de taxanos, usted me puede hacer el favor y me evalúa la respuesta a la terapia. Yo hago el PET y tenemos un PET que es prácticamente igual al otro, ¿cierto? En estos casos lo que nosotros hacemos es evaluar la volumen funcional, ¿cierto? Determinar qué tanto podemos tener, si el incremento es muy importante o no. En este caso fue, en este caso fue una enfermedad con un incremento discreto en el volumen, menos del 5% del volumen. Esto se considera una enfermedad estable y continúa con sus terapias de taxanos. Cuando la enfermedad no es medible por tomografía, por imágenes convencionales, por gamografía, el PET vuelve una enfermedad no medible, la hace funcionalmente medible. Por eso, este es 5/10. ¿De dónde salen los criterios de respuesta? Los criterios de respuesta RECIST fueron adecuadamente aplicados en este trabajo, que algunos de ustedes deben conocer. A estos pacientes les dieron lutecio. Hicimos un PET-PSMA de base, o se hizo un PET-PSMA de base y luego un PET interino, y se determinó con esto si había disminución en la volumen funcional tumoral antes y después. Ellos utilizaron este tipo de software, el QPSMA, ¿cierto?, para hacer esta medición. Ellos evaluaron esto y determinaron cómo pronósticamente un PET que tenía esta disminución en el volumen tumoral mayor al 30% fue adecuadamente determinado como una respuesta parcial, y esto era predictivo de respuesta hacia adelante, y como un incremento, una disminución de mayor o igual al 30%. Así tuviera una lesión nueva, esto también se puede considerar una enfermedad estable, y en este caso sí, obviamente es una progresión con más de 20% en el volumen funcional tumoral. Eso fue pronósticamente significativo. Aquellos pacientes que tenían nuevas lesiones versus los que no tenían nuevas lesiones tuvieron mejor supervivencia global. Y al comparar los criterios de respuesta, los 3 criterios de respuesta, enfermedad progresiva, enfermedad estable o respuesta parcial, medida en este punto intermedio, en este PET interino, mediante este software se determinó que podíamos determinar hacia adelante cuál era la predicción de la respuesta hacia adelante. Este es un paciente que tiene 71 años de edad, de larga. Miren toda la cantidad de datos clínicos que nosotros colocamos en el reporte inicial para guiarnos y saber cómo está la secuencialidad de las terapias,
cómo fue reportado previamente y cómo fue la secuencialidad precisamente de otras imágenes convencionales. Este paciente tuvo un Gleason 4+5, se trató con prostatectomía, linfadenectomía, fue positivo los ganglios, muy importante, aunque los márgenes fueron negativos. Progresó mediante un PET-PSMA del año 2022, le iniciaron docetaxel, aparentemente hubo respuesta, pero le dieron holiday y lo reintrodujeron otra vez en agosto. Un PET-PSMA demostró respuesta parcial. Pensando en terapia con lutecio, se le pide un PET con FDG, que demuestra evidentemente menor actividad. Ahorita voy a mostrar el FDG. Y luego, desafortunadamente, de enero hacia adelante comienza nuevamente con progresión del antígeno prostático. El PET que ven en la parte de abajo es el primer estudio del año 2022, luego el de enero del 2024, y este es el último. Se hace evidente el crecimiento ganglionar, pero ¿cómo hacemos otra vez para medir esto? ¿Cómo lo medimos? Aquí tenemos la secuencialidad. Estaba con Leuprolide en julio del 2022, actividad tumoral con PSMA positivo en retroperitoneo y mediastino. Luego, del 2023 al 2024, se le ha dado docetaxel en 2 tiempos. Hay una reducción aparente de la actividad tumoral. Se le hace un PET con FDG, tiene menor actividad metabólica que receptores de PSMA y luego eleva el antígeno. Esto lo podemos ver perfectamente en las curvas que tienen que hacerse las curvas para determinarle a los clínicos esto. Tenemos el primer PET, este es el SV máximo, que disminuye el SV máximo. Sin embargo, si yo comparo el SV máximo luego de taxanos y el de ahora de la recaída, pues prácticamente está igual. Este es el SV máximo del FDG. Esto ya me dice que tiene más receptores PSMA que lo que tiene de actividad metabólica. El volumen, por su parte, me determina que venía respondiendo. Este es el volumen medido por FDG y luego el volumen por PSMA. El nadir para mí fue este, y este incremento de aquí a aquí me está determinando que sí hay una verdadera progresión. Así reportamos este estudio. El SV máximo, que vuelvo y digo, no fue casi nada, con un incremento exponencial del volumen funcional, ¿cierto? Representado en las lesiones del mediastino, el retroperitoneo, sin lesiones nuevas, pero con este volumen estamos dando una respuesta, una gran respuesta. Este paciente, entonces, además, lo consideramos apto para recibir terapia con lutecio PSMA. De una vez en el reporte colocamos, este paciente es apto para recibir lutecio PSMA, y deberíamos haber puesto el comparativo con el FDG, creo que sí lo pusimos aquí. La menor actividad metabólica de las adenopatías indica que es un paciente apto para recibir PSMA, porque yo sé que en algunos países se exige el PET con FDG para poder definir la terapia. Acordémonos del trabajo de nuestro amigo, nuestros amigos del Instituto Nacional de Cancerología de México, que demuestran cómo el volumen metabólico tiene un incremento casi exponencial con el antígeno prostático medido. Entonces, es una herramienta que se puede medir. Pasando al RATS, les he hablado todo el tiempo del RATS. ¿Estoy pasado de tiempo? Estamos bien, doctor, estamos muy bien, Iván. Bueno. Pasando al RATS, tenemos los RATS. ¿Qué son? Los RATS son formas de reportes de radiología que simplemente determinan un qué hacer después. No son diagnósticos. Yo tengo un RATS 1, 2, en casi todos el 1 y 2 son negativos, el 4 y 5 son positivos y el 3 es dudoso. Para toda la radiología, para lo que quieras, para el BIRATS, para el TIRATS, y el PSM-RATS nos está determinando que podemos determinar una lesión PSM-RATS 1B. Esto es la vesícula biliar eliminando un quiste de vesícula biliar. En este caso no hay que hacer absolutamente nada.
El RATS nos dice no haga nada. El 4 o 5 nos dice, venga, esto es un ganglio tumoral, es un RATS 4 si no tiene alteración morfológica y 5 si la tiene. En este caso hay que tratar al paciente. Y el 3 nos dice, venga, esto morfológicamente parece una telectasia, parece pero hay que seguir a este paciente, hacerle una tomografía en algún tiempo. Tenemos el PSM-RATS 1 y el PSM-RATS 2, la versión 2, nosotros seguimos reportando la 1 por practicidad, es muchísimo más práctico y se lo adicionamos al reporte por una razón, porque todos los médicos clínicos conocen que es un RATS, entonces se lo adicionamos al reporte. La última, perdón, me faltan 2 indicaciones. Metastásico, metastásico M0, este era un paciente metastásico resistente a castración M0, aunque no lo crean, estaba reportado totalmente negativa este compromiso. Aquí tenía un compromiso del cordón, del conducto deferente y algún ganglio. Antes de que se hiciera el PSMA, las imágenes convencionales no lo habían determinado, pero ya era resistente a castración. Este paciente con el PET fue llevado a taxanos con bicalutamida y tenemos como hay una respuesta parcial, morfológica, metabólica y además bioquímica en este sentido. La última indicación para definir terapia con lutecio tenemos cómo reportar esto antes y después, con los volúmenes funcionales. Hay que determinar el volumen versus, porque no necesariamente tenemos inicialmente un PET-PSMA, hay que determinar, hacerlo versus RECIST, versus las imágenes morfológicas o la propia gamografía ósea. Indiscutiblemente hay que determinar el PSMA score, porque de ahí depende la terapia con lutecio. Dependiendo del país, en este caso yo no le diría a este paciente que habría que hacer un FDG. Dependiendo del país, del sistema de salud, en algunas aseguradoras a nosotros nos exige hacer un FDG para poder iniciar terapia con lutecio, pero en este caso yo no creo que sea necesario y así se debería reportar. En conclusión, hay asuntos que son filosóficos y vuelvo y recalco que para mí, al menos en mi unidad, toda actividad es una falso positivo hasta no demostrar lo contrario, que no necesariamente ver más es tratar mejor al paciente, que existe el fenómeno de Will Rogers y no debemos poner por encima el protagonismo del PET-PSMA de la evaluación completa del paciente, que tenemos que conocer o definir antes de interpretar, saber la pregunta, saber qué buscamos, saber qué radiofármaco estamos usando, cuáles son sus variantes y sobre todo esto, más importante, conocer la historia natural de la enfermedad. Vuelvo y digo, no le voy a reportar una metástasis pulmonar con un PSA de 0.3 de recaída. Hay que verificar esa actividad. Datos sin los cuales no se debe interpretar un PET-PSMA, el Gleason, la descripción quirúrgica, el área de radioterapia, el tipo de bloqueo, la secuencialidad de las terapias, la probabilidad pretest de extensión, el PSMA score, la extensión local, hacer una imagen tardía. Los RATs me definen qué hacer después de que haga el estudio. Hay que utilizar lo que tenemos a mano como la resonancia magnética y recordar que el estudio es más sensible local que específico y viceversa de acuerdo a la molécula que estemos utilizando, galio o flúor 18. Qué pena con este estudio, me lo trajeron ayer. Este estudio me lo trajeron ayer, me lo mandaron ayer, me hizo el favor, pues no sé si fue el favor o el daño, el doctor Augusto Llamas de enviar este artículo, pero no lo alcancé a analizar bien. Pero nos dice cómo hacer para evitar toda esa cantidad de falsos positivos con los famosos UBUs cuando estamos interpretando con 1007 y este grupo tomó retrospectivamente, evaluó creo que 448 lesiones óseas y pusieron a dos grupos de observadores
uno sin datos clínicos y otro con datos clínicos, y determinaron que el que tiene todos los datos clínicos tiene un área bajo la curva mucho más homogénea que la que estoy mostrando aquí a la derecha, que los grupos que interpretan sin toda esa cantidad de datos clínicos. Ojo con esto. Los datos clínicos son fundamentales, sobre todo para discriminar esas lesiones óseas. Este artículo salió anoche. Los escenarios aquí están. Yo recalcaría en verde, porque a mí me gusta más el color verde, la recurrencia bioquímica. Ese es el escenario ideal para utilizar el PET-PSMA, la recurrencia bioquímica o la persistencia de la elevación. En azul, totalmente apropiado, muy apropiado. Aquellos pacientes con riesgo alto, desfavorable, y si tienen una imagen convencional dudosa, también habría que hacer PET-PSMA, y sacaría de la jugada totalmente al de bajo riesgo con este color rojo. Recordemos que lo que hacemos con PET-PSMA siempre es definirle al clínico si la terapia va a ser local o va a ser sistémica. Va a ser local o va a ser sistémica. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Iván. La verdad que excelente presentación de su parte. Bueno, a los compañeros que están preguntando por la asistencia, ya en breves instantes se las ponemos en el chat para que puedan dar el presente, pero bueno, utilicemos el gentil espacio de tiempo que nos está consiguiendo el experto para poder responder algunas consultitas que quedaron por el chat, y si alguien así lo desea puede levantar la mano para hacer una breve intervención o consulta a nuestro experto. Doctora Pavón, no sé si usted desea leer las preguntas, o las puedo leer yo sin problema. Sí, adelante. Adelante, yo Bueno, tengo otras dos preguntas para hacer. Adelante, bueno, Ismael, tranquilo. si deseas comenzar. No, empecemos con las personas, con los que están escritas. Ah, perfecto. Bueno, estaban consultando, doctor Iván, en base a su experiencia con el Primary Score 2, que por tener contacto con el margen de la glándula se considera un 4. En ese caso, baja la especificidad. Consulta, bueno, no sabría decir, Musumesi. No sé si fue claro. Perdón, por tener contacto Con el margen de la glándula, si se considera al tener contacto con el margen de la glándula un 4, un score 4, en base al primary. No No, sé si el compañero o compañera que formuló la pregunta, si quiere especificarlo. Mientras tanto, paso a leer otra de Ingrid. En un caso de PITRAT3 por resonancia magnética, valor sea elevado en 9, sugiere pasar a PET-PSMA. También por complicado la pregunta. supuesto. Ok. Bueno, le damos la palabra a quien formuló la primera pregunta, que levantó la mano. Disculpa que no entiendo tu nombre, cómo está escrito. Adelante. Te escuchamos. Creo que está silenciada. No, no sé. Bueno, Liliana Torres quiere hacer una pregunta. ¿Podés hacerla, Liliana? Abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor Iván. Yo tengo una pregunta específica del PROMIS versión 2. Cuando uno mira el PROMIS en el TNM y como extrapolándolo a la clasificación del TNM, la JCC 8, número de ganglios a nivel de va de N1, N1, N2 para los clínicos, tanto pues para los urólogos y para los radioterapeutas no existe el N2 y hace, digamos, que mucha confusión, digamos, en las juntas multidisciplinares. Eso, digamos, una parte. La segunda parte es en los oligometastásicos, porque generalmente ya se había discutido en unas charlas previas de cuánto era una oligometástasis, si era de 3 a 5. Hablando, digamos, que en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, ellos sí consideran para los urólogos, oncólogos y los radioterapeutas oligometástasis menor a 5. Cuando uno mira el PROMIS habla de oligometástasis menor a 3. Ahí digamos que uno sí debe homogenizar como lectura para todos los médicos nucleares y tener como una estandarización. El problema que veo
es cuando está uno con los urólogos o con los radioterapeutas en uno, pues lo de el N2, que digamos que ellos todavía no lo entienden, y dos, con lo de la oligometástasis, que también entra uno en discusión con ellos. Digamos, ¿usted qué plantearía, digamos, llevárselo a los clínicos para que ellas lo entiendan y digamos que no haya como un cambio en el concepto de la oligometástasis y del N2, porque ellos son muy tajantes a veces con la JCC y dicen no, es que no existe un N2? Claro. Yo creo que cuando al final se haga el análisis de este nomograma, creo que sí, sí se está mostrando la pantalla, ¿cierto? Sí, también. Bueno, no. Bueno, cuando se Sí, haga el doctor. nomograma final Sí, sí, Iván. del PET Promise, nos vamos a llevar unas sorpresas, porque precisamente puede que ellos lo determinen en 5 y nosotros en 3, y aparentemente sea demasiado sensible. Y también depende de los grupos de radioterapeutas. Por lo menos lo que hacemos aquí en nuestra institución es tener en cuenta exactamente lo que lo que le digamos nosotros para hacer esa extensión. Al igual que allá, aquí ha sido materia de discusión frecuente, la extensión. Ellos lo que hacen es básicamente cambiar los niveles de intensidad de radiación, precisamente cuando ellos tienen que hacer una radiación completa, pero hacen una radioterapia específicamente dirigida a lo que nosotros digamos, versus, que precisamente fue lo del protocolo Oriole, versus cuando se trata de irradiar solamente las lesiones que nosotros digamos, es decir, hacen dos diferentes formas, la radiación completa con sobre radiación a lo que digamos o solamente lo que nosotros digamos. Cuando tienen 3, hacen radiación solamente dirigida. Cuando tienen mayor número, hacen la radiación completa con la sobre irradiación a los ganglios definidos por nosotros. Es lo que hacemos aquí, pero yo creo que esa es la conducta, pero además hacia el futuro el que nos va a decir cómo se comportó o se va a comportar eso hacia el futuro es precisamente este trabajo que están haciendo el doctor Fendler. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, yo creo que ahí es como no solo que los nucleares hablemos el mismo idioma, como ya lo hemos hablado varias veces, pero el problema también es con los clínicos. Estoy ahí, digamos que en la tarea con los urólogos, porque me han preguntado, no, es que no entiendo. Entonces, bueno, vamos a estudiarlo, explicarles a ellos, lo mismo con los radioterapeutas, porque ellos tienen como las pautas muy claras, pero entonces cuando uno les llega con estos estudios, entran como en mucha discusión y cada vez los pacientes pues se utiliza mucho más el PSMA y pues también ellos tienen que estar más abiertos El, al cambio que estamos presentando nosotros. el que más lo usa es el radioterapeuta. El que más utiliza el PET-PSMA para planear es el radioterapeuta. El clínico ya sabe que le tiene que dar 6 meses de bloqueo y el urólogo es el que está perdiendo porque cada vez son menos las cirugías de rescate, obviamente. Sí, muchas Muy gracias. bien. Por el chat, Eduardo Sweet le alcanza una consulta. Doctor, respecto a los criterios estandarizados de interpretación del PET con PSMA, según la pauta europea, PROMISE y el PSMA RATS, ¿cuál recomienda usted utilizar y por qué? No, yo aquí hay un reporte, nosotros ponemos ambos. Es que se pueden colocar los dos. Ujú. Porque es que vuelvo y digo, una cosa es el nivel de concentración de la lesión, el score, otra cosa es el PROMIS, que es el TNM, y otra cosa es el qué hacer con la lesión. O sea, ¿qué hago con esa lesión que fue indeterminada o que fue positiva o que no? ¿Sí? Ya con el RAS le estoy diciendo, es que estoy buscando uno de los reportes, con el RAS le estoy diciendo, hombre,
este paciente va, lo que dije ahí, va a terapia. Este paciente va a, creo que no tengo otro reporte por acá. Al final, creo que estoy yéndome para otro lado. Ese paciente va a seguimiento o el otro paciente no es nada, ni lo siga, ni lo voltea a mirar, ¿cierto? A ver, sí, mira, aquí colocamos PSMA-RAT 5/5. Eso es tumoral sí o sí, ¿cierto? Y vuelvo y digo, los clínicos están acostumbrados a los RATs. Siempre están acostumbrados a los RATs. Muy bien. Muy bien. Martina, tenés la mano levantada y fuiste la primera en preguntar. Te pido disculpas que no había entendido tu nombre ni tampoco pude interpretar tu pregunta de la manera correcta. No hay problema. Dos dudas tengo respecto a lo que es el primary. Bueno, más que nada, o sea, el score 2 a veces capaz es lo que nos resulta un poco más difícil de delimitar lo que habla, digamos, en cuanto al contacto con el margen posterior de la glándula cuando tiene captación bilateral, pero que es asimétrica. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a la especificidad? Si baja la especificidad, si uno no cuenta, por ejemplo, con un PET resonador o con la resonancia para poder hacer la fusión manual. Yo te hago la, yo Sí, te hago la pregunta. La pregunta es, ¿utilizas la parte del tomógrafo del TAC que utilizas, lo utilizas como localizador anatómico o diagnóstico? diagnóstico. Debería darte la resolución necesaria para poder definir el borde. Ok. Este, Y en esos casos, si contacta con el borde, o sea, uno le da más jerarquía, digamos. yo creo que habría que incrementarle el puntaje. Claro, ok, bien. Y lo otro es, en los pacientes que fueron irradiados como tratamiento primario, en esos casos, ¿también aplica el criterio del primary score? No, no. El primary es para la lesión inicial no tratada. Ok, gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Martina. Y hay una pregunta más en el chat. Iván, Franklin le consulta qué opinión le merece a usted el PSMA marcado con Tecnesia 99 metastable. A mí me parece la mejor solución que puede existir para un problema de salud pública que es el cáncer de próstata. No todos tienen acceso a un PET primero, pero si nosotros lográsemos cambiar, y perdón lo que voy a decir porque todos los nucleares me van a mandar tomatazos. Yo soy médico nuclear, pero me lo van a mandar. Y es que si yo logro cambiar el estadiaje inicial de gammagrafía ósea a SPECT PSMA, ganamos. Ganamos en exactitud diagnóstica, en especificidad. Hasta ahí está bien. Yo no sé si tenga la resolución necesaria para hacer, para la recurrencia, porque todavía estamos estudiando eso. En la recurrencia nos puede pasar lo mismo que nos pasa con el MIBI para las paratiroides, para los adenomas paratiroideos versus colina. Entonces, la sensibilidad puede ser baja. Yo soy muy de radiología, muy de, si tengo la imagen por resonancia magnética, con el SPECT PSMA sería fantástico para la recurrencia, las dos cosas. Pero no sé si la tomografía, máxime que estamos también mal acostumbrados a utilizar el tomógrafo solo como localizador anatómico y no como diagnóstico. El tomógrafo debe utilizarse para lo que se hizo en el SPECT para hacer diagnóstico tomográfico, para que si no somos nosotros entrenados, tener un amigo radiólogo al lado y decirle, venga, ayúdeme acá. O, ¿por qué no? Siempre lo digo, contratarlo en la unidad de medicina nuclear para que ayude a interpretar algunas imágenes. En ese caso, subiríamos demasiado la curva
de especificidad ya de por sí buena de la molécula. Iván, muy bien, muchas gracias. Luz, adelante. sí, una pregunta, pero el PET-TCMA con tecnesio sería solamente para pacientes de alto riesgo para estratificarlos, no lo sugerirías para recaída bioquímica. No, Esa es una pregunta. no porque Sería no, solamente alto riesgo para estadificación inicial. sí, solo estadiaje inicial, alto riesgo. Okay. Lo que Y va la hasta otra, el hay una, momento. Sí. ok. Hay una pregunta de Arturo Mejía que dice que cómo concilias la variabilidad de la captación esplénica y los umbrales que exige el PROMIS-2 para las lesiones, para dar las lesiones como positivas o negativas, que es una situación que vemos muy frecuentemente, que tenemos el fondo del vaso 10-15 y tenemos un ganglio de 6 de sub. ¿Cómo haces esa conciliación para esa interpretación? Yo les voy a ser sincero y que no me escuchen los que... les voy a ser sincero, yo no me pongo a medir nunca. O sea, yo lo tengo en cuenta visualmente, pero para mí es mucho más importante la probabilidad pretest, los niveles del propio antígeno, la evolución clínica, la forma del ganglio, independientemente si me capta o no me capta mayor o menor que el vaso. Ahora, no lo tengo en cuenta para eso. Le pongo el score por una razón, por si el paciente en algún momento va a terapia. El score solo me sirve a mí para la terapia, para la terapia en adelante. Pero yo realmente decirme que voy a bajar un ganglio que tiene 2 centímetros redondos con pérdida del hilo graso y que tiene un sub de 1.8, decirle que no es metastásico, claro que es metastásico, independientemente de que capte o no capte mayor que o sea, es que no tenemos que estarnos limitando por la sola actividad de la molécula. Es Pero un en ese todo lo que orden de estamos ideas, interpretando. estaríamos sesgando el PROMIS. O sea, nosotros, porque pues el PROMIS es muy enfático o toma muy en cuenta los fondos de hígado o de vaso, dependiendo del isótopo que estemos utilizando. Y a partir de ahí se hace la interpretación. Entonces, estaríamos sesgando el PROMIS. Claro, pero te voy a llevar a otro escenario. El Duvil, el linfoma. El paciente lleva 2 años con quimioterapia, con el hígado destrozado y nosotros tomando como referencia el hígado. Entonces, tiene uno que interpretar al paciente y no el protocolo. Digo. De acuerdo, muy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Caro tenía levantada la mano. F. Caro. Sí, pero ahora no la vemos. Bueno. Bueno, muy bien. Creo como que no van quedando más consultas. Daniela Gutiérrez consultaba si existía un umbral de corte para medición del volumen funcional total, refiriéndose a un umbral de corte de SV máximo. Sí, Agradecen la ahorita no tengo la publicación, pero se hablaba de un valor de 4, SV máximo de 4. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que yo, por ejemplo, le pongo un umbral al paciente que vino la primera vez. Y cuando viene la segunda vez, tengo que ajustar el umbral para ambos estudios. Si ya viene una tercera vez, porque puede suceder, ya tengo que ajustarlo. Ahí mostré un caso de 3 estudios. Hay que ajustar el umbral para que sea igual en los 3. Independientemente que en el reporte previo haya salido 35 de volumen y ahorita me salió 42. Pero lo importante es la secuencialidad. La secuencialidad ahora aclaro que este es un software que yo utilizo para FDG. Eso tengo ese handicap ahí. ¿Cierto? Todavía no cuento con el software especializado para PSMAQ,
o el del doctor Mena. No cuento con él, pero utilizo esta herramienta, digamos, con unas homologado o traspolado del otro. Por eso me aclaré bien de no decir volumen metabólico, siempre dice volumen funcional, volumen tumoral, volumen funcional, pero nunca volumen metabólico. Ok, bueno, muchísimas gracias, profesor, doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Bueno, invitamos a todos los participantes que si le quedaron alguna duda o alguna pregunta pensando, la pueden hacer llegar a través de Classroom o el correo electrónico de Educación Continua. Los invitamos a publicar sus, bueno, retroalimentaciones, sus discusiones, sus aportes en el tablón de Classroom, así todos vamos enriqueciéndonos con los distintos comentarios y experiencias y aportes. Y bueno, doctor Iván, nada, desde parte del Comité de Educación Continua, agradecerle por su tiempo, su deferencia, su dedicación, su magnífica presentación. Lo están saludando desde Guayaquil, muchos comentarios de excelente charla, doctor, muchas gracias. Así que bueno, de mi parte y de parte de todo el Comité de Educación Continua, al igual que el Comité de Terapia de la LASBIM, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, Luz, si querés despedir lo que es colega y amigo tuyo. Sí, Iván, muchísimas gracias, excelente conferencia, estamos en aprendizaje continuo y pues gracias por tu apoyo y por estar aquí con nosotros. Feliz noche para todos, gracias a todos los asistentes, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, Miércoles que viene. muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao.